El cuarto todavía olía a ella. Agua de rosas y tinta. El humo tenue de una lámpara de aceite que alguien había olvidado apagada. Y debajo de todo eso, algo más antiguo. Algo que no pertenecía ni a la fragancia ni al calor. Algo sellado. Algo que llevaba días esperando ser encontrado. Era abril de 1558. Hurrem Sultán había muerto hacía 3 días. La mujer más poderosa en la historia del Imperio Otomano, la mujer que había reescrito cada ley que gobernaba su propia existencia, yacía fría en un sepulcro de mármol mientras el palacio que ella había conquistado, todavía respiraba su aire. Solimán el Magnífico. Señor del mundo conocido. Comandante de 14 campañas militares. Dueño de 3 continentes. Estaba parado en el umbral de sus aposentos privados, y no se movía. No había permitido entrar a sus sirvientes. Tampoco a sus visires. Ni siquiera a los eunucos negros que custodiaban esos pasillos con sus vidas. A todos los había mandado lejos. Entró solo. Lo que encontró adentro de ese cuarto jamás quedó registrado en ningún documento oficial. El tribunal otomano no ponía por escrito lo que sacudía a su sultán. No lo necesitaba. La evidencia de lo que vino después, el duelo, el retiro del mundo, los años fantasmales que siguieron, cuenta su propia historia. Pero los historiadores llevan siglos tratando de reconstruirla. Y cuando las restauraciones del palacio de Topkapi comenzaron a desenterrar objetos de debajo de los pisos y detrás de los closets sellados, talismanes, amuletos, cartas escritas en clave, objetos cuyo propósito los archivistas no podían explicar, comenzó a emerger una imagen muy diferente de Hurrem Sultán. No la imagen que el palacio quería que el mundo viera. Una mujer no esconde las cosas de las que se siente orgullosa. Al final de este relato, vas a entender algo que 500 años de libros de historia han dejado deliberadamente borroso. Vas a ver lo que realmente había en ese cuarto. Vas a comprender la arquitectura completa de lo que Hurrem construyó desde detrás de muros que nunca se suponía que cruzaría. Y vas a entender exactamente cuánto de todo eso Solimán ya sabía. Y eligió amar de todas formas. Esa es la parte que no vas a poder soltar. El harén no era una prisión. Era algo mucho más sofisticado y mucho más siniestro que eso. Era un sistema. 400 cuartos. 1200 personas. Un mundo dentro de un mundo, gobernado por jerarquías, vigilancia, silencio, y la presión constante de sobrevivir cerca del poder absoluto. Se esperaba que las mujeres que entraban a ese sistema desaparecieran dentro de él. Que produjeran un heredero. Que guardaran la boca. Que se hicieran tan pequeñas como para ser perdonadas por existir. Hurrem no hizo eso. Escribió cartas. Construyó alianzas. Se movió por el palacio como el agua se mueve a través de la piedra, no por la fuerza, sino encontrando cada grieta, cada fisura, cada silencio que nadie más había notado. Y en algún lugar de los años que pasaron entre su llegada como una muchacha asustada y su muerte como la mujer políticamente más determinante que el imperio había producido jamás, dejó evidencia. La pregunta es, ¿de qué tipo? Las cartas comenzaron a llegar mientras Solimán estaba en guerra. Estaba en lo más profundo de Persia, avanzando hacia el este con un ejército de 100.000 hombres, cuando el primer mensajero montó hacia el oeste cargando un sobresellado. Sin insignia real. Sin dirección formal. Solo un sello privado, y adentro, algo que el tribunal otomano jamás había visto, la letra de una mujer, dirigida directamente al sultán. Ella escribió: «Estoy perdida en este universo creado por nuestro Señor. Viví mis mejores años bajo tu protección, como una perla en tu joyero. Esa sola línea debería haberla destruido. Una concubina, técnicamente una esclava, legalmente una posesión,
escribiendo directamente al sultán durante una campaña militar, no era protocolo. Era un acto. Un acto calculado disfrazado de devoción. Pero Solimán no lo detuvo. Le respondió. Y entonces ella volvió a escribir. Los archivos presidenciales de Turquía, cuando liberaron estas cartas al público en 2019, las llamaron uno de los mejores ejemplos de poesía y prosa en los tribunales otomanos. Los archivistas quedaron impresionados con la sofisticación literaria, la manera en que ella mezclaba devoción religiosa con intimidad personal, la forma en que se posicionaba como simultáneamente humilde e insustituible. Tu pobre y humilde esclava, Hurrem. Esa era la firma. La sumisión formal. Pero lee la carta otra vez y encuentras algo diferente debajo de la superficie. Encuentras a una mujer que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y lo que hacía era esto, no mandó solo palabras. Mandó un objeto físico. Su ropa, empapada en sus lágrimas, al hombre que comandaba la fuerza militar más poderosa del planeta. Le hizo sentir su ausencia entre las manos. El peso de la tela. El olor de su dolor. Eso no es el acto de una mujer pasiva. Eso es el acto de alguien que entendía, con precisión quirúrgica, cómo hacer que un emperador sintiera nostalgia. Y lo hacía desde detrás de muros del palacio, en un cuarto donde nadie más podía ver. La correspondencia continuó por años. Decenas de cartas. Quizás cientos. Las campañas militares de Solimán eran largas, a veces años lejos de la capital, y los escritos de Hurrem llenaban esa ausencia. Ella se convirtió en sus ojos en Estambul, en su ancla emocional, en su confidente política. El embajador veneciano Pietro Bragadin reportó el fenómeno con algo cercano a la alarma. Nunca había existido en la historia de la casa otomana una dama que tuviera tanta autoridad. Nunca. En toda la historia del imperio. Esa palabra, nunca, merece quedarse ahí un momento, suspendida en el aire. Porque Hurrem no le habían dado esa autoridad. La había construido. Frase por frase. Carta por carta. En un cuarto que se suponía la debía contener. Hubo otra mujer en el palacio que entendía esta dinámica desde adentro. Su nombre era Gulfem Hatun, una de las concubinas de Solimán, mayor que Hurrem por varios años, y mucho menos favorecida. Los registros otomanos la ubican en el harén durante el mismo periodo, observando el ascenso de Hurrem con lo que los contemporáneos describieron como una tristeza tan profunda que se volvió permanente. Gulfem Hatun escribió sus propios poemas. Rezaba. Era por todos los testimonios devota, gentil, obediente, todo lo que el sistema decía que quería. Era irrelevante. Sobrevivió hasta la vejez en invisibilidad efectiva, y finalmente fue estrangulada por orden de un sultán por una ofensa política que probablemente no había cometido. Su nombre aparece en 3 documentos. El nombre de Hurrem aparece en cientos. El palacio no premiaba la virtud. Premiaba la estrategia. Y las cartas, las famosas cartas de amor que los archivistas describen como obras maestras literarias, eran solo el principio. Porque dentro del cuarto de Hurrem, las cartas que más importaban no eran las que Solimán ya había leído. Eran las que él no sabía que existían. En 1533, ella se casó con él. No como concubina. Como esposa. Esto rompió 300 años de precedente otomano. Los sultanes no se casaban con esclavas. La ley islámica lo prohibía sin primero liberarlas. Y las concubinas liberadas no se convertían en esposas legales. El imperio había evolucionado específicamente para impedir esa concentración de poder en una sola mujer. Un embajador genovés escribió a casa con un pánico apenas disimulado. Un evento extraordinario, dijo. Absolutamente sin precedente en la historia de los sultanes. En cuestión de meses, los rumores comenzaron.
Le había dado un encantamiento. Había usado brujería. Le había puesto algo en el vino, en la comida, en el aliento. El escritor europeo de panfletos políticos Nicolás de Montfand, escribiendo en 1555, la llamó astuta, malvada y diabólica, y la acusó de corromper la mente del rey usando ciertos sortilegios. Conveniente, ¿no? Qué rápido recurren los hombres a la brujería cuando una mujer se vuelve demasiado difícil de explicar. Pero aquí está lo que las restauraciones del palacio realmente encontraron. Cuando los arqueólogos comenzaron la excavación sistemática del harén de Topkapi, un proyecto que inició en 2010 y que costaría el equivalente a decenas de millones de liras, desenterraron cosas que habían sido escondidas durante siglos. No objetos decorativos. No joyería extraviada detrás de un baúl. Ocultamientos deliberados. Talismanes. Amuletos con texto en árabe. Escritos de conjuros. Y encima del marco de un closet, presionado contra la madera, un trozo de algodón que contenía una uña cortada y un diente cortado, los componentes clásicos de un hechizo de atadura en la tradición popular otomana. Los archivistas guardaron silencio sobre quién los había colocado ahí. Los objetos fueron catalogados, inventariados y registrados discretamente en el Museo del Palacio. Pero los aposentos de Hurrem Sultán estaban entre los cuartos que se excavaron. Y la era en que la práctica de la magia con amuletos estaba más documentada en el tribunal otomano era exactamente el periodo de su ascenso. Si ella creía que funcionaban o no, ese no es el punto. El punto es que usó cada herramienta a su disposición. Y entonces entró Rustem Pasha. Aproximadamente 37 años. Gobernador de Diyarbakir. Un hombre de origen bosnio que había ascendido por los rangos militares a base de ambición, precisión administrativa, y la capacidad de leer el poder mejor que casi cualquiera en el imperio. Hurrem lo eligió para su hija. Casó a Mirima, su única hija, la única hija de Solimán, una muchacha que podría haber sido aprovechada para una alianza dinástica a lo largo y ancho de Europa, con un gobernador provincial. Un hombre sin sangre real. Un hombre que, según los estándares otomanos de la época, era una elección inusual. A menos que el objetivo no fuera la alianza. A menos que el objetivo fuera el acceso. En el momento en que Rustem Pasha se convirtió en yerno del sultán a través de Mirima, se volvió intocable. Y en el momento en que se convirtió en gran visir en 1544, el segundo hombre más poderoso del imperio, Hurrem poseía algo que ninguna mujer había tenido jamás en la historia otomana, un agente directo dentro del Consejo Imperial. Un hombre cuya carrera ella había construido y cuya lealtad era de ella. Los cronistas contemporáneos notaron que Rustem era metódico hasta el punto de la obsesión. Mantenía registros de todo. El embajador Habsburgo Gerard Beltwig, escribiendo en febrero de 1547, reportó que Rustem estaba trabajando activamente en contra del príncipe Mustafa, posicionando para asegurar el trono para Selim, el hijo de Hurrem. Para 1549, Rustem había comenzado una campaña sistemática de asfixia burocrática contra Mustafa. El príncipe gobernaba en Amasya, lejos de Estambul, deliberadamente marginado. Cuando Mustafa solicitó apoyo militar contra las incursiones georgianas ese año, Rustem lo negó. Cuando piratas iraníes cruzaron las fronteras otomanas en 1550 y Mustafa pidió ayuda de nuevo, Rustem lo negó otra vez. También había reemplazado, en silencio, al visir leal de Mustafa con un espía. El espía se llamaba Ahmed Pasha. Su misión, infiltrarse en el tribunal del príncipe, reunir evidencia de intención traidora, y reportar de regreso. Ahmed Pasha aceptó la misión. Entonces conoció a Mustafa. Y después se casó con la hija de Mustafa. Se convirtió en parte de la familia que se suponía debía destruir. En el palacio, hasta las armas tenían sus propias lealtades. Pero Rustem no se rindió. Encontró otro método.
Uno más peligroso. Falsificó el sello de Mustafa. Los artesanos de Rustem lo habían replicado a partir de documentos en el archivo de Estado, una tarea burocrática rutinaria que nadie señaló, porque en un imperio que funcionaba a base de papel, fabricar sellos era algo sin importancia. La carta sobre la que fue estampado era una obra maestra de traición calculada. Estaba dirigida a Satamast de Persia, el gobernante safávida, el enemigo más peligroso del Imperio Otomano. Y estaba escrita con la voz de Cesa de Mustafa, el hijo mayor de Solimán, el favorito de los genízaros, el príncipe a quien los soldados llamaban su sultán, incluso mientras su padre todavía respiraba. La carta proponía una alianza. Los hombres de Rustem entregaron la carta a la corte de Tamasp y luego interceptaron la respuesta del Shah, una contestación cálida, desprevenida, perfectamente incriminatoria. Reenviaron ambas cartas a Solimán junto con reportes desde el campamento del ejército. Los genízaros estaban rompiendo filas. Estaban cabalgando a Amasya para jurar lealtad a Mustafa. El ejército se estaba fracturando. Un padre recibió evidencia de que su hijo estaba cometiendo traición. Un sultán recibió evidencia de que su heredero estaba negociando con su enemigo. Él lo creyó. El 6 de octubre de 1553, Mustafa llegó al campamento de su padre vestido para la reconciliación, no para la ejecución. Había traído regalos. Había venido de buena fe, porque negarse a la convocatoria en sí mismo habría sido leído como rebelión. Pasó a caballo junto a oficiales que se inclinaban ante él. Junto a soldados que lloraban al verlo. Junto a hombres que habrían muerto por él el día anterior y que ahora no podían hacer nada. Desmontó en la entrada de la tienda de su padre, como requería el protocolo. Dejó sus armas afuera. Entró. Los verdugos ya estaban adentro. Luchó contra ellos. Las crónicas de la época dicen que no fue rápido. Que tomó más de un hombre y más de un intento. Que la tienda se movió. Y entonces, quedó quieta. Su cuerpo fue colocado afuera de la entrada para que el ejército lo viera. Sus compañeros más cercanos fueron ejecutados. Sus propiedades fueron confiscadas, incluyendo los regalos que había llevado esa mañana, con sus propias manos, esperando la paz. Su hijo Mehmed, de 7 años, fue estrangulado en Bursa 7 meses después. El poeta Talkal Yaya, un soldado, un veterano, un hombre que había servido al imperio con su espada, se sentó y escribió lo que ningún documento oficial registraría. Llamó a Mustafa mártir. Implicó la conspiración y el engaño de Rustem, en un cronograma que se extendió por el imperio más rápido que cualquier reporte gubernamental. La gente lloró como si hubiera perdido a un hijo. Porque lo había perdido. Ahora regresa a abril de 1558. Al cuarto. Solimán había destituido a Rustem después de la ejecución de Mustafa, una concesión al duelo público, una señal de que alguien tenía que pagar. Pero en menos de 2 años, Rustem era gran visir de nuevo. Hurrem lo había reinstalado. Porque el imperio lo necesitaba. Porque ella lo necesitaba. Y entonces ella murió. Sin advertencia. Sin una enfermedad prolongada en los registros. 3 días entre el último reporte de su salud y su entierro. La causa oficial, enfermedad no especificada. El año, 1558. Se fue antes de que Selim, su hijo, su heredero elegido, pudiera siquiera usar la corona. Solimán entró a su cuarto y encontró cosas que ningún sirviente había tenido permitido tocar. Lo que el registro histórico y las excavaciones del palacio juntos sugieren, lo que los objetos y los documentos y las cartas cifradas señalan, es esto. El cuarto de Hurrem no era un espacio privado. Era un centro de mando. Decenas de cartas recibidas de Rustem, catalogadas por fecha, atadas con cordones. Reportes sobre los movimientos de Mustafa, sus nombramientos en el tribunal, su correspondencia.
Talismanes y amuletos cuya función la tradición popular otomana era explícita sobre atar, controlar, proteger. Y al menos un documento portando un sello que no debería haber estado en su posesión. El sello falsificado. O una copia de él. O las instrucciones para su creación. No podemos probarlo con certeza. El tribunal otomano no nos da certeza. Lo que nos da son patrones, objetos, y el comportamiento de un hombre después. Porque aquí está lo que sucedió cuando Solimán salió de ese cuarto. Nunca la condenó públicamente. Ni un solo pronunciamiento oficial. Ninguna revocación de sus títulos. Ninguna remoción de su tumba. La lloró. Pública, profunda, completamente. Mandó completar el complejo de la mezquita a Zeki Hürrem Sultán en su honor. Comisionó edificios con su nombre. No escribió ningún poema que reconociera lo que pudo haber encontrado. Un hombre que la amó haría eso. Un hombre que la amó y que acababa de entender la forma completa de lo que ella había hecho, que acababa de ver la arquitectura de su propio dolor desde afuera, por primera vez, también podría hacer exactamente eso. ¿Por qué? ¿Cuál era la alternativa? Anunciar que la mujer por quien había roto 300 años de ley otomana para casarse, la mujer por quien había escrito poesía bajo su seudónimo Muibi, el amante, había pasado 30 años operando una estructura política desde el cuarto junto al suyo? ¿Qué los hijos que había ejecutado? ¿Los amigos que había estrangulado? Las decisiones que creyó que eran suyas. ¿Habían sido administradas? Este es el pivote. Todo lo que acabas de escuchar se ve diferente ahora. Las cartas empapadas en lágrimas no eran solo amor. Eran recolección de inteligencia. Ella mapeaba el estado emocional de Solimán durante las campañas, identificando sus vulnerabilidades, aprendiendo los ritmos de un hombre al que necesitaba controlar precisamente porque no podía controlar nada más. El matrimonio no era solo romance. Era estructural. Una esposa no podía ser descartada como una concubina. Los hijos de una esposa tenían una reclamación legítima. Rustem no era solo una alianza política. Era su brazo ejecutor, el hombre que podía hacer lo que ella no podía hacer desde dentro de los muros del harén. Y el cuarto. El cuarto era el centro de todo. La pregunta no es si Hürrem fue culpable de manipulación. La pregunta es qué palabra usamos para una mujer que pasó 30 años haciendo en secreto lo que los hombres hacían abiertamente, y lo hizo mejor que la mayoría de ellos. Aquí está lo que la supervivencia costó, en la moneda de las vidas. Ibrahim Paşa. Estrangulado el 15 de marzo de 1536, en el palacio donde había sido el amigo más íntimo de Solimán durante 14 años. Se había llamado a sí mismo César. Había sobrepasado los límites de maneras que hicieron de su remoción un asunto de Estado, no solo de celos. Pero la correspondencia de Hürrem durante los años anteriores muestra una campaña sostenida de daño silencioso, cartas a Solimán que enmarcaban la ambición de Ibrahim como una amenaza, no una lealtad. Şehzade Mustafa. 37 años. Un príncipe descrito por múltiples embajadores venecianos como el candidato universalmente preferido para el sultanato. Amado por los jenízaros. Gobernando Amasya con justicia e inteligencia. Muerto el 6 de octubre de 1553, estrangulado en una tienda por los verdugos de su padre, con base en una carta falsificada, una falsificación que el registro académico confirma fue orquestada por Rustem Paşa, el yerno de Hürrem, su hombre en el Gran Visir. El niño Mehmed, de 7 años. Estrangulado 7 meses después. Maidebran era la madre de Mustafa. Cuando el cuerpo de su hijo fue transportado a Bursa, ella fue con él. No le quedaba nada más. Pasó el resto de su vida, más de 20 años, sentada junto a su tumba, incapaz de regresar al palacio que lo había destruido.
Las crónicas contemporáneas dicen que rechazó todo apoyo financiero de Solimán. Vivió en pobreza. Mantuvo su tumba con sus propias manos. Cuando Solimán murió en 1566, su hijo Selim, el hijo de Hurrem, el hombre que ahora usaba la corona, finalmente le otorgó a Mahidevran una pensión. Apenas suficiente para sobrevivir. Murió poco después. Fue enterrada junto a Mustafa. La mujer que no tenía nada se aseguró de pasar la eternidad al lado de la única cosa que alguna vez le había importado. ¿Y Solimán? El hombre que había cruzado 3 continentes en campaña, que había escrito cientos de poemas bajo el seudónimo de un amante, que había roto cada ley que su imperio había construido para mantener a una mujer contenida. Sobrevivió a Hurrem por 8 años. Murió en 1566 en campaña en Hungría, con 71 años, su cuerpo tan deteriorado que su muerte tuvo que ser ocultada de su ejército para evitar el colapso de la moral. La historia oficial: murió en su tienda de campaña durante el sitio de Sigetvar. Había sobrevivido a su mayor victoria, a su amigo más cercano, a su hijo mayor, y a la mujer que había hecho de él lo que fuera que se volvió. Lo que los años entre la muerte de Hurrem y la suya propia parecían desde adentro, no lo sabemos. El tribunal otomano no registraba el duelo. Registraba victorias. Pero los poemas pararon cuando ella murió. Muibi, el amante, se quedó en silencio. Aquí está la parte con la que la historia no sabe qué hacer. Hurrem Sultán operó dentro de un sistema diseñado para hacerla impotente, y lo desmanteló. No rompiéndolo abiertamente, sino trabajando dentro de su lógica hasta que esa lógica la sirvió a ella. Usó las únicas herramientas que el sistema permitía: el lenguaje, la relación, la proximidad, y la única ventaja que el harén le daba que la corte abierta no le daba: la invisibilidad. Los hombres en la sala del consejo eran vigilados constantemente. Sus palabras eran registradas, sus movimientos rastreados, sus alianzas visibles. Un gran visir tomaba una decisión frente a testigos. Hurrem tomaba decisiones en un cuarto donde nadie más tenía permitido estar. Y cuando eres invisible, puedes actuar de maneras que el poder documentado no puede. Los historiadores debaten si fue una víctima que aprendió a atacar, o una estratega que nunca necesitó piedad. Probablemente fue ambas cosas al mismo tiempo, en distintos momentos, por distintas razones, dependiendo de cuánto miedo sintiera ese día. Porque lo que nadie discute es el miedo. El miedo era la estructura sobre la que vivía toda mujer en ese palacio. El miedo a ser descartada. El miedo a que tus hijos murieran antes que sus hermanos. El miedo a desaparecer en el silencio administrativo del imperio y no dejar ningún rastro de que alguna vez exististe. Gulfem Atun no dejó rastro. Mahidevran dejó un rastro hecho de duelo. Hurrem dejó un imperio reconfigurado. Y un cuarto lleno de pruebas de cómo lo hizo. El sello de cera sobre una carta doblada. Ese fue el símbolo de toda su vida. Apareció primero en las cartas de amor, el sello de su afecto, la promesa de su devoción. Apareció después como el instrumento de la muerte de Mustafa, copiado, falsificado, usado como arma. Y apareció por última vez en los objetos que Solimán encontró aquel abril, en los documentos que ningún otro ojo debería haber visto. Un sello puede significar amor. Puede significar poder. Puede significar condena. En manos de Hurrem, significó todo eso al mismo tiempo. Entonces, ¿fue un monstruo? Esa es la pregunta equivocada. Siempre ha sido la pregunta equivocada. La pregunta correcta es esta: ¿qué hace un sistema cuando convierte la supervivencia en la única forma de amor disponible? ¿Qué pasa cuando la única manera de proteger a tus hijos es eliminar a los hijos de alguien más? Cuando la única manera de que te escuchen es hablarle al oído a alguien que tiene el poder de actuar. Eso no es la historia de un monstruo. Es la historia de lo que le hace el poder a las personas que viven en sus bordes.
Las personas que no tienen acceso a él por las puertas principales. Las personas que tienen que encontrar las grietas. Hurrem las encontró todas. 500 años después, los arqueólogos siguen encontrando lo que dejó atrás. Doblado detrás de marcos de closets. Sellado debajo de los pisos. Escrito en códigos que nadie ha podido descifrar por completo. La mujer que se suponía no debía existir como fuerza política, enterró sus raíces tan profundo en el palacio que todavía las estamos desenterrando. Y Solimán, el hombre más poderoso del mundo conocido, entró a ese cuarto solo. Porque algunos descubrimientos no se pueden compartir. Algunos amores son demasiado complicados para la historia oficial. Y algunas verdades solo existen en el espacio entre lo que un hombre encuentra y lo que decide no decir nunca.